Bueno, buenas tardes. Creo que se me escucha bien. No sé si alguien me puede decir si me escucha bien. Sí, se escucha, sí, se escucha. Gracias, David. Bueno, yo soy Cintia Rolón, bioquímica R2 de la Residencia de Bioquímica Clínica de Chaco, y este Ateneo eh, es por mi rotación, corresponde a mi rotación por el servicio de inmunología del Hospital Ferrando, y lo denominamos coronavirus y el laboratorio, un pilar fundamental. Bueno, primero vamos a hablar un poco de los coronavirus, de la familia Coronaviridae, las características generales. Vamos a hablar de las definiciones y las diferentes clasificaciones de las variantes, principalmente la variante Delta y la variante Omicron, y el rol del laboratorio de virología. Bueno, para empezar, los coronavirus de la familia Coronaviridae. La familia Coronaviridae está compuesta por 4 géneros: alfa coronavirus, beta coronavirus, gamma coronavirus y delta coronavirus. De los 4 géneros, solo alfa y beta coronavirus infectan al hombre, a los mamíferos, presentando en el... Hola Marile. Presentando en el alfa coronavirus y beta coronavirus presentan en el tracto respiratorio superior, y las gamma coronavirus y los delta coronavirus generalmente son zoonóticos, más aviar y porcino. Con respecto a los coronavirus en sí, son 7 coronavirus que afectan al hombre. Dentro del alfa coronavirus tenemos el coronavirus 229E, NL63. Dentro de los beta tenemos el OC43 y el HKU1, que estos 4 coronavirus generalmente se presentan con síntomas de un resfriado común, causan entre el 15 y el 30% de los resfriados en los adultos, y causando infecciones leves, generalmente en el tracto superior, en el tracto respiratorio superior, a diferencia del SARS-CoV, que ya va a afectar el tracto respiratorio inferior. De los 7 coronavirus, son 3 los que causan el síndrome respiratorio. Justamente son 3 los que se evidenció 3 brotes epidémicos. Primero el SARS-CoV, que fue en el año 2002, que generó el síndrome respiratorio agudo y grave, causado en China. Después el MERS-CoV, que generó el síndrome respiratorio del Medio Oriente en el 2012 en Sarabia. Y por último el SARS-CoV-2, que se inició en diciembre del 2019 en Wuhan. Bueno, los coronavirus son partículas generalmente grandes, de 120 a 160 nanómetros, con envoltura. Tienen un genoma no segmentado de ARN monocatenario de polaridad positiva. Es el genoma más grande de todos los virus conocidos con ARN, y presenta 4 proteínas estructurales: la proteína spike o la espiga, la S, la proteína de envoltura, la E, la N, la proteína nucleoclápside, la N, y la proteína de membrana, la M. Bueno, antes la proteína S, spike, genera unas espículas justamente que están alrededor de toda la superficie exterior, que justamente es lo que le da el nombre a estos virus de coronavirus, porque reflejan una corona.
un tercio del genoma está formado por el dominio de unión de receptor el dominio de unión al receptor, que es el ORF por sus siglas en inglés, el ORF1A y el ORF1B, que van a codificar para aproximadamente 15 proteínas no estructurales. Después, el resto del genoma tenemos la proteína S, como ya dije, que es la que va a fusionar con las membranas del receptor y para que se introduzca el virus, la proteína E de envoltura, que es la que ayuda a la incorporación del virus, la proteína M de membrana y la proteína N de la nucleocápside. La proteína S va a estar formada por dos dominios, el S1 y el S2. El S1 es muy variante y el S2 es la parte que es sumamente conservada y que es la encargada de la fusión con la membrana del receptor y la incorporación del virus. Por eso la proteína S es la más importante en cuanto para dirigir hacia esa proteína los anticuerpos neutralizantes. Bueno, con respecto a las variantes, vamos a definir que una mutación se refiere a un cambio en la secuencia de los nucleótidos del genoma de un virus, cuando esa mutación o varias mutaciones se seleccionan a través de diferentes ciclos de replicación, va a generar una variante que justamente es un genoma viral que incluye una o las más mutaciones. Cuando esta variante da como resultado un virus con características fenotípicas diferentes, a esta variante se la denomina cepa. Y hablando de un grupo de variantes con cambios genéticos similares, se denomina linaje. Si en el árbol filogenético, que es el que se realiza para el análisis, todos parten del mismo SAR, un grupo de variantes van a ir siendo linajes y van a ir denominándose por diferentes números y una letra del abecedario de acuerdo al orden de aparición y de acuerdo a su genoma. Bueno, con respecto a las clasificaciones y definiciones de la variante de SARS-CoV-2, de acuerdo al CDC, que es el Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades, esta clasifica en 4 clases de variantes: variante bajo monitoreo, variante de interés, variante de preocupación y variante con grandes consecuencias. Este tiene la actualización del 1 de diciembre del 2021, por eso me basé básicamente en estas clasificaciones, pero la OMS clasifica solo teniendo en cuenta variante de interés o variante de preocupación. Entonces, empezando con la variante de bajo monitoreo, esta variante hace referencia a aquellas que son potencialmente como que tienen un efecto potencial sobre las medidas tomadas o puede tratarse de una enfermedad más grave o de mayor transmisión, pero que a su vez ya no se detectan o están circulando a niveles muy bajos. Por lo tanto, estas variantes ya no representan un riesgo significativo e inminente para la salud pública. Por lo tanto, dentro de estas variables, dentro de estas variantes tenemos la variante alfa, beta, gamma, epsilon, que en su momento fueron variantes de preocupación. La epsilon después pasó a ser variante de interés y ahora todas son variantes bajo monitoreo, ya que no se detectan o están circulando a muy bajo nivel, igual que estas otras variantes que son menos conocidas. Con respecto a la variante de interés, los criterios para considerar que una variante sea de interés es que haya tenido, que esta variante tenga algún cambio en su genoma, que tenga menor neutralización por los anticuerpos generados, ya sea por la vacuna o por la infección anterior, que tenga una menor eficacia de los tratamientos, o que tenga un aumento en la transmisibilidad o en la gravedad de la enfermedad. Actualmente la CDC no clasifica ninguna de las variantes de SARS-CoV como variante de interés.
Con respecto a la variante de preocupación, estas variantes de preocupación van a incluir los criterios de una variante de interés y a su vez se le suma la evidencia de una mayor transmisibilidad, que tengan casos más graves de enfermedad, o sea que tengan una clínica diferente y más grave, o que tengan mayor nivel de mayor carga viral, que tengan menor efectividad en los tratamientos de la vacuna o que haya fallas en la detección del diagnóstico. Dentro de estas variantes de preocupación tenemos la variante Delta, que el linaje B1.617.2, que fue identificada por primera vez en India, y la variante Omicron, el linaje B1.1.529, que fue identificada por primera vez en Sudáfrica. Este es un gráfico en donde se representan las distintas variantes y las distintas mutaciones que están determinadas hasta el momento, en donde tenemos la variante Delta y la variante Omicron, que vemos que la variante Omicron tiene muchísimas más mutaciones que la variante Delta, y a su vez que hay mutaciones que comparten ambas variantes, por ejemplo, la T478. Bueno, para hablar un poquito de la variante Delta, se identificó por primera vez a fines del 2020 en la India, pero recién en junio del 2021 la OMS la declara como pasa de ser variante de interés a ser variante de preocupación, porque se encontraron que era la variante más frecuente en el mundo, y a su vez que tenía un periodo de incubación menor que el resto de las variantes hasta ahora. El resto de las variantes tenían un periodo de incubación entre aproximadamente 6 días, y esta variante Delta tenía un periodo de 4 días. A su vez se registró que se replica con una velocidad 1000 veces mayor que la del virus original, lo que causa que las personas infectadas tengan mayor carga viral, por lo tanto van a tener mayor transmisibilidad. Y con respecto a las mutaciones, tiene distintas mutaciones en todo el genoma, pero las principales son las que están en la proteína S, que son 6 mutaciones y una deleción, que son estas. Y la principal es la 478K. Con respecto a la variante Omicron, se notificó por primera vez en noviembre de 2021. La variante presenta más de 30 mutaciones en el gen de Spike, en el gen de la proteína S, y la mitad de las mutaciones se presentan en la región de RBD, que es la región de unión al receptor. Esto causó preocupación debido a la cantidad de mutaciones que presenta esta variante, ya que hay un riesgo mayor de reinfectarse, y el riesgo de transmitir a las demás es mucho mayor que las demás variantes. Acá vemos el genoma, el complejo del genoma de la variante de Omicron, que presenta mutaciones en todo el genoma, y acá en la proteína Spike, en la proteína S, todas las distintas mutaciones, 30 aproximadamente, siendo que 15 van a estar en el sector de RBD. En total presenta aproximadamente 55 mutaciones, que es lo que hace que sea tan rápida su transmisión, y eso puede causar la gravedad, puede ser causa de la gravedad de esta variante y de la carga viral alta que tienen. Dentro de las mutaciones que tienen, hay muchas mutaciones que presentan otras variantes, por ejemplo, la 7478K, que también está presente en la variante Delta. Este es un esquema justamente para comparar la variante Delta, las mutaciones que hay en la proteína S, que son 6 más una deleción, con la cantidad de mutaciones que presenta la variante Omicron.
En su momento se había previsto que la transmisión llegaba a un 80% la transmisión de delta en un cierto periodo de tiempo, y se creía que era una variante de preocupación, pero sin embargo cuando llegó la variante Omicron, tiene hasta un 90% en el mismo periodo de tiempo, un 90% de transmisión, debido a la cantidad de mutaciones que presenta. Esta variante se cree que es la variante que más mutaciones presenta hasta el momento. Por eso se cree también que tantas mutaciones hacen que sea que haya que evita la inmunidad de los anticuerpos generados, digamos. Y por último tenemos la variante con grandes consecuencias, que esta variante es cuando se muestra que una evidencia de que las medidas tomadas hasta el momento se han reducido, por lo tanto reduce la efectividad con respecto a las variantes que circularon previamente, pero según la CDC tampoco no existe ninguna de las variantes de SARS-CoV que tenga esta designación. Con respecto al rol del laboratorio de virología, servicio de inmunología, vamos a hablar un poquito de las distintas técnicas y de las distintas pruebas que se hacen en el servicio. Primero partimos del test rápido, que como sabemos es un test inmunocromatográfico para la detección de antígenos del SARS-CoV a partir de muestras nasofaríngeas o nasales, en donde se toma la muestra se coloca en un tubito con un buffer y se deja correr durante 15 minutos en un cassette. El cassette presenta una membrana en donde van a estar cubiertas por anticuerpos anti-SARS-CoV. En una prueba negativa va a estar solo la línea de la línea control, y en una prueba positiva se va a ver tanto la línea de la prueba como la línea control. Con respecto a las PCR, la reacción de cadena de polimerasa, tenemos la RT-PCR, que previamente para la detección del ARN viral se debe obtener un extracto de ARN. Ese extracto se puede obtener a partir de shock térmico. El shock térmico es un kit autorizado por la ANMAT que se llama FlashPEP, que lo que hace inactiva el virus y libera rápido y sencillo las hebras, el ARN de SARS-CoV para su posterior amplificación por una RT-PCR. Se basa principalmente, tiene un buffer que contiene la proteína K. La proteína K lo que hace es digiere todas las proteínas y elimina todas las impurezas que podrían después interferir en la detección de ese ARN viral. Entonces, primero lo que se hace es se mezcla el reactivo flash que contiene la proteína K con la muestra, y se realiza un spin, se centrifuga, y después tiene dos pasos. Una incubación durante 15 minutos a 56 grados Celsius, donde lo que hace es justamente la proteína K va a inactivar a todas las proteínas y a todas las impurezas que puedan interferir después. Y un segundo paso de una incubación durante 5 minutos a una temperatura de 98 grados Celsius, que en este paso lo que se hace es inactivar a la proteína K para que luego no interfiera en la detección del ARN por RT-PCR. Se vuelve a centrifugar y ahí ya se tiene listo el extracto para luego la detección del ARN viral. Otra forma de obtener el extracto es por extracción y purificación en columna. La extracción y purificación en columna se basa en un proceso de lisis, en donde se
contiene la muestra con un buffer que contiene agentes caotrópicos y detergentes. En la columna hay una sílica. Los ácidos nucleicos están rodeados por una membrana compuesta por moléculas de agua que en presencia de agentes caotrópicos esa membrana se disuelve, entonces el ácido nucleico se va a pegar directamente a la membrana de la sílica, y para que en los posteriores lavados solo el ácido nucleico, en este caso el ARN, va a quedar pegado en la columna, y con los posteriores lavados se van a eliminar las proteínas y las demás impurezas que puedan interferir. Entonces lo que se hace es una serie de pasos, primero con etanol, después se realiza una serie de lavados con buffer de lavado, y entre medio de esos lavados siempre con un spin que se centrifuga a altas revoluciones en poco tiempo, que se denominan spin, y se van a realizar los lavados y se va descartando el huyente porque el ARN va a quedar pegado en la columna, hasta que en el lavado, en el buffer de elución, que básicamente es agua, con ese lavado el ARN se va a despegar de la columna y va a quedar en la parte de elución, en el eluido, va a quedar el ARN ya purificado y listo para el extracto. Entonces en este caso descartamos la columna y nos quedamos con el eluido, con que está el ARN viral listo para el extracto para la RT-PCR. Bueno, con respecto a la detección del ARN viral, en el servicio se cuenta con dos kits, el Discovery y el Viener, que ambos tienen diferencias en cuanto al tiempo. Por ejemplo, el de Viener es un poquito más largo que el Discovery en cuanto a los volúmenes que se usan y a los genes que detecta cada uno, pero en sí cualquiera de los dos se puede usar. Primero empieza con la preparación de la Master Mix, que ambos tienen diferentes presentaciones, pero en sí sabemos que la Master Mix va a estar conformada por la taga de N-polimerasa, la transcriptasa reversa, los primers y las sondas, y el buffer que contiene los cofactores, por ejemplo el cloruro de magnesio, los conservantes, y además el agua purificada libre de RNasa. Después se mezcla en la microplaca de PCR, se mezcla la Master Mix con el extracto, ya sea el extracto obtenido a partir del shock térmico con el flash prep o a partir del extracto de la purificación en columna. Se utilizan diferentes volúmenes de acuerdo a cada kit. Y luego se coloca en el termociclador que Discovery va a detectar en el canal de spam la región ORF1AB y en BIC el gen N. Y además tiene el RNase-P, que es como un control interno. Ese control interno lo que ayuda a confirmar que la muestra, que hay ácido nucleico en la muestra clínica tomada, o sea, que está bien tomada la muestra y que además el, el proceso de extracción fue correcto. En cambio, Viener en FAM va a detectar simultáneamente los genes RD-RP y el gen N. Y en BIC va a detectar la RNasa-P como control interno. A su vez, se larga el control negativo, que es simplemente el agua libre de RNasa. Por otro lado, tenemos la PCR Film Array. La PCR Film Array es una prueba de PCR multiplex anidada de ácido nucleico para la detección e identificación simultánea de múltiples ácidos nucleicos de virus y bacterias. Detecta aproximadamente 15 virus respiratorios y 3 patógenos bacterianos. Es un proceso que requiere 5 minutos de procesamiento manual y aproximadamente en 1 hora se obtiene el resultado.
Esta es una bolsita que lo denominamos pouch, eh, en donde lo primero que se hace, esto es el procedimiento para colocar en el instrumento de Film Array. Lo primero que se hace es, se coloca en el contenedor, después en el canal azul que está a la derecha se coloca la solución de hidratación que por vacío lo que hace es se descarga el volumen necesario. Luego lo que se hace es se carga el buffer de muestra en el pocillo de rojo que está a la izquierda, se agrega la muestra a ese buffer de muestra, se agita a inversión 3 a 5 veces y luego se vuelve a colocar que de la misma forma por vacío se va a descargar el volumen necesario. Y esto ya está listo para colocar en el instrumento de Film Array. Entonces, lo que pasa dentro del equipo de Film Array básicamente está compuesto por un comprendimiento del ISI celular, un compartimiento del ISI celular en donde se va a producir justamente la ISI celular del virus a partir de homogenización con micropartículas, en donde esa homogenización con las micropartículas van a alisar las células para que el ARN se libere de las células. Luego pasan a un compartimiento de purificación en donde un buffer de purificación lo que hace es, antes, partículas magnéticas se van a pegar a los ácidos nucleicos y esas partículas nucleicas con los ácidos nucleicos van a pasar al compartimiento de purificación en donde el buffer de purificación va a eliminar todos los desechos que queden fuera de las partículas con los ácidos nucleicos, y luego un buffer de elusión en donde van a separar esas partículas magnéticas de los ácidos nucleicos, y esos ácidos nucleicos van a ir al compartimiento en donde se va a producir la PCR1, que esa PCR1 ahí se produce la transcripción reversa, justamente para que el ARN pase a ADN. Esos distintos fragmentos obtenidos de la PCR1 se van a diluir para eliminar cualquier componente extra, y se van a mezclar con una solución y se van a alicuotar en los distintos pocillos en donde se va a producir la PCR2, que justamente se va a producir la amplificación si es que si es cada pocillo tiene cebadores específicos. Entonces si el producto se va a amplificar, si es correcto, si es complementario, va a amplificar de acuerdo a cada primer específico que está en cada una de las celdas. Entonces, lo que hace la PCR Film Array es después tener en cuenta la temperatura para dar el resultado. El Film Array lo que hace es evaluar la curva de melting. Para evaluar la curva del melting, sacan la temperatura de melting de cada uno de los productos de la PCR. La temperatura de melting o la temperatura de fusión es la temperatura en la cual el ADN se encuentra el 50% de las hebras separadas. Entonces lo que hacen es, si esa temperatura de melting entra dentro del rango de la temperatura de melting que está especificado en cada amplificación, la van a considerar positiva.
y si esa temperatura de melting no se encuentra dentro de ese rango, la consideran no detectable. Entonces, el programa lo que hace es dar un informe de todos los virus y bacterias que detecta, poniendo no detectable o detectable de acuerdo a lo que tenía la muestra. En este caso vemos que tienen los 4 coronavirus que había nombrado hoy, los coronavirus humanos, 229E, HKU1, NL63, OC43 y el SARS-CoV-2. Por otro lado tenemos la PCR GeneXpert y el ALERE, que es la amplificación isotérmica. Bueno, con respecto a la PCR GeneXpert, es una PCR en tiempo real para la detección cualitativa de los ácidos nucleicos del virus SARS-CoV, siempre muestra con hisopados nasofaringeos o nasal. Lo que trae esto son cassettes, no cassettes, cartuchos, en donde se coloca la muestra, que ya trae una pipeta con un volumen específico en donde se coloca la muestra, y simplemente este cartucho después se coloca en el instrumento GeneXpert y es un proceso automatizado que luego te da el resultado. Con respecto a la LERE, que es una prueba diagnóstica de amplificación isotérmica de los ácidos nucleicos, que está destinada a la detección también cualitativa de los ácidos nucleicos de ARN en SARS-CoV. También se utiliza para el virus sincicial. Y lo que está compuesto por un cartucho de prueba y un cartucho de muestra. Entonces, lo primero que se pone, el cartucho en donde se va a producir la prueba, que es el naranja. Después se coloca el cartucho de muestra, que es el azul. Se hisopa, se rota el hisopo durante 10 segundos y luego este cartucho de la muestra pasa al cartucho de la prueba, se cierra el equipo y dentro de 5 a 15 minutos se obtiene el resultado. Bueno, con respecto a la secuenciación del genoma, la secuenciación del genoma es justamente conocer los nucleótidos que van a componer un fragmento de ácido nucleico o un genoma completo. Utiliza los mismos componentes de una PCR, excepto que en este caso se agrega los deoxionucleótidos, que son nucleótidos de parada. En este caso, cuando la ADN polimerasa aleatoriamente incorpora un dideoxinucleótido, la síntesis de la hebra se separa y esto lo que hace es que se obtengan diferentes fragmentos de diferentes tamaños que luego van a pasar en el secuenciador a través de un análisis por una electroforesis, va a detectar y permite, o sea, ordena todos los fragmentos y reconstruye así la secuencia del fragmento de interés. Lo que se representa en un electroferograma que se obtiene diferentes picos teniendo en cuenta las diferentes fluorescencias, y cada pico corresponde a una base. Entonces a partir de ahí se obtiene la secuencia del fragmento de interés. Lo que expliqué se llama secuenciación de Sanger, pero hay distintos métodos de secuenciación. Y a partir de la secuenciación se obtiene el genoma. Se conoce el genoma y otra forma de detectar mutaciones es a partir de una RT-PCR. Esta RT-PCR es a partir
de los extractos, ya sea por shock térmico, con flash prep o por extracción y purificación en columna, de justamente la detección de ARN viral, que justamente se utilizan muestras que ya dieron positivas para SARS-CoV-2. Entonces, en este caso lo que se hace, se va a determinar en FAM la mutación 478K y en VIC la mutación salvaje. Es porque eso mandaron desde el programa de Malgram al programa, ¿no? Hay muchísimas mutaciones. Se hace se detecta esta mutación porque es la que se mandó del Malgram, pero se puede hacer con cualquiera de las mutaciones que haya, digamos. Y esta mutación es la que comparten justamente la variante Delta y la variante Omicron. Entonces, el principio de esta RT-PCR es un Tagman que presenta dos primers y presenta dos sondas Tagman que están en el extremo 5', cada una de las ondas está marcada con un fluoróforo, o sea, uno BIC, que va a terminarse en el canal BIC, y el otro en el canal FAM, y en la región 3' va a estar un Kencher, que es el que va a inhibir la fluorescencia si está... Bueno, va a inhibir la fluorescencia. A una distancia. Claro, si está a una distancia con el fluoróforo. Entonces, solamente si esta sonda es perfectamente complementaria a la sonda se va a hibridar y en ese caso va a actuar la ADN polimerasa TAC y lo que hace va a escindir esa sonda y en ese momento se va a separar el fluoróforo y como se separa del cáncer, se va a emitir una fluorescencia que va a ser directamente proporcional a la cantidad de lo que se está amplificando. Entonces, lo que se hace después, el programa hace una gráfica, el termociclador le da una gráfica que está la fluorescencia en función de la cantidad de ciclos de reacción, el negativo va a estar por debajo del umbral y el positivo va a ser una curva sigmoidea, teniendo en cuenta el CT, que el CT es la cantidad de ciclos en donde la fluorescencia pasó, a partir de donde la fluorescencia pasó el umbral. Entonces, en este caso, como todas las muestras que se analizan ya son SARS-CoV positiva y no se tiene en cuenta, o sea, no es importante saber el CT, en este caso es más práctico verlo en este tipo de gráficos, en donde en I tenemos la mutación, el alelo de la mutación, y en X tenemos el alelo salvaje. Entonces, en I va a estar lo que se detecta en FAM, y en X va a estar lo que se detecta en VIC. En este caso acá van a estar los negativos, y acá van a estar todas las muestras que son positivas, que son detectadas para la mutación que estamos buscando, y en este caso va a ser negativo para esa mutación, pero va a ser positivo para el alelo salvaje. Bueno, y eso es todo.